Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver la última parte de este tema dolor, que es el tratamiento. Hay libros enteros de este tema, hay especialidades, pero solo vamos a ver las claves que deben saber ustedes. Así que vamos. Entonces, ¿yo qué necesito saber para tratar un dolor? Necesito saber la causa y la intensidad. La causa. Muchas veces, determinando la causa de un dolor y tratando esa causa, ya no hace falta tratar el dolor. Por ejemplo, si encuentro una infección aguda, de esas sencillas que trato con algún antibiótico sencillo, y ya cede la infección, el proceso inflamatorio, ya no hay dolor, no hubo falta de que yo meta fármacos específicos para dolor. Sin embargo, hay situaciones en las que ya tengo el diagnóstico, pero de todos modos su resolución va a tardar y todo ese tiempo no le puedo dejar a mi paciente con el dolor. Tengo que aliviarle su molestia, que es usualmente por lo que vienen al médico, ¿verdad? Tales casos como quemaduras, traumas, ¿sí? Que ya sé la causa, pero de todos modos tengo que tratar, igual que el manejo de posoperatorio, por ejemplo, y tengo que tratar el dolor de ley, así yo ya conozca bien el cuadro clínico de mi paciente. Y la intensidad es importante porque esta me va a permitir escoger qué grupo de fármacos voy a emplear. Entonces, ¿cómo calculo la intensidad? La intensidad debo medirle si es que es dolor agudo, leve, dolor moderado o dolor severo. Ahora, esto es muy subjetivo, esto depende del paciente, así que por eso se han creado algunas escalas que les voy a mostrar ahorita. Entonces, una muy útil es preguntarle al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, siendo 0 no le duele nada y 10 el peor dolor inimaginable, o sea, el peor dolor de su vida. O sea, si este es el peor dolor de su vida, diga 10, así de sencillo. Y entonces así yo puedo catalogar como leve, moderado o intenso. Ahora, esto también depende bastante del paciente y muchos te van a dar un número alto con la intención de que tú le des algo que les calme su dolor y posiblemente no ameritaba darles un fármaco tan fuerte. Entonces, estas escalas son un poco difíciles de utilizar, de interpretar mejor. Entonces hay otras que son, mira, por ejemplo, esta de las caritas es bastante útil en los niños. Los niños es más útil como que mostrarles estas caritas o preguntarles te duele mucho o te duele muchísimo, que esto es mejor que pedirles un número del 1 al 10, ¿verdad? Igual hay una escala visual análoga, la EVA. Esta es bastante útil porque en lugar de decirle números a mi paciente, es decir, que él venga con el sesgo, con el pensamiento de, voy a decir 8, 9 para que me den el fármaco más fuerte, le digo, le trazo una línea de 10 centímetros sin marcar los centímetros, o sea, como lo ven en la pantalla, solo es la línea. Le digo, la parte izquierda es nada de dolor, la parte derecha es el peor dolor imaginable. Por favor, ponga un puntito o una raya donde cree usted que está. Entonces el man te va a poner una raya y tú luego vas a medir y hacer lo mismo. O sea, justo me salió 6 o 7. Entonces voy a decir, es el dolor... que por cierto, eso no lo repasamos y es que de 1 a 3 es dolor leve, 4 a 6 moderado y de 7 a 10 intenso. Entonces a partir de lo que me salga en la visual análoga, yo voy a determinar cuánto es lo que, o cuál es el fármaco que debo utilizar. Ahora, sin tantas escalas, algo que se utiliza bastante y que es muy útil también, es preguntar por el grado de compromiso de las actividades. Es decir, si el paciente tiene un dolor tolerable que le permite realizar su vida cotidiana, inmediatamente podemos decir que es leve. Si el paciente tiene un dolor que le impide realizar algunas actividades de su vida, pero aún así puede trabajar, puede realizar su vida con cotidianidad, es moderado. En cambio, el dolor que es insoportable, desesperante, que él no puede ni pararse, ni ir al trabajo, eso es un dolor grave. Entonces, de esta manera también se puede calcular la intensidad del dolor. Ahora, ¿para qué me sirve a mí separarle en leve, moderado y grave? A continuación les diré por qué. Es por la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, en la que podemos escoger qué grupos de fármacos vamos a utilizar en nuestros pacientes a partir de la intensidad del dolor que ellos tengan. Esta escalera ha demostrado ser muy útil en la práctica y la voy a explicar ahorita, y es que el primer escalón es utilizar analgésicos no opioides, es decir, el paracetamol, el metamizol, que ojo, estos dos no son AINES, se parecen bastante pero no son, y los AINES, y que tú con tu juicio clínico veas o diferencies cuál AINE es el mejor para este lado. O sea, por ejemplo, yo digo el diclofenaco, según su farmacocinética, tiene buena penetrancia a las articulaciones, entonces yo digo bacán.
El diclofenaco lo voy a utilizar en dolor articular y así, o sea, todo va a ir compaginado con los conocimientos que yo tenga de farmacología. Bien, si en cambio yo detecto que hay un segundo escalón, es decir, un dolor moderado, ahí estoy autorizado, mejor dicho, a poder utilizar opioides débiles, es decir, la codeína, la dihidrocodeína o el famoso tramadol. Y yo puedo utilizarles solos a los opioides débiles o combinarles con los del primer escalón, es decir, puedo usar la típica tramadol, paracetamol o codeína con algún otro AINE, o sea, ¿sí me entienden? Todo eso va a depender del juicio clínico de cada persona. Y si tú ameritas o ves que el origen del dolor requiere de otros fármacos, tú usas, o sea, como antidepresivos o coadyuvantes, ¿sí me entienden? Ahora, ¿qué es importante de primero y segundo escalón? Recordar que son fármacos que tienen techo analgésico. ¿Qué es esto de techo analgésico? Quiere decir que, claro, la calma que tengan al dolor, o sea, mejor dicho, su función va a depender de la dosis. Claro, si yo subo la dosis, calmo más al dolor, pero habrá un punto, un techo, del cual yo ya no voy a poder subir, y así, de más dosis, ya no voy a calmar más el dolor, o sea, ya llegó a su tope, o sea, a su función máxima. Esto es importante recordarlo, porque si el paciente le subo la dosis de paracetamol y no funciona, en vez de subirle la dosis de paracetamol aún más y generar daño hepático, mejor subo de escalón, así de sencillo, así es que funciona. Estos dos tienen techo analgésico. En cambio, los de tercer escalón, es decir, los que se reservan solamente para dolores graves, severos, terribles, estos no tienen techo analgésico, pero sus efectos secundarios y el manejo propio de estos fármacos es muy especial. Este sí hay que tener mucho cuidado. Son opioides fuertes o potentes, como la morfina, el fentanilo, la oxicodona, metadona, buprenorfina, que son fármacos, por ejemplo, que generan alta dependencia, como la morfina, que hay pacientes que llegan a fingir dolores en la sala de emergencia para recibir morfina, ¿sí me entienden? El fentanilo, también, que si te pones mucho te mueres dormido, y que estos en general van a tener un efecto muy peligroso y por eso son de uso hospitalario, o igual hay otros ambulatorios como la buprenorfina que son bajo estrictas recomendaciones, que el efecto que tienen es suprimir la función respiratoria. ¿Sí me entienden? Esto es muy peligroso. Si tú das mucha morfina, deja de respirar, se suprime a nivel de bulbo raquídeo la respiración y esto va a matar al paciente. O sea, eso no, por eso tienes que monitorear la frecuencia respiratoria cuando das morfina. La buprenorfina se utiliza más en parches para los pacientes con cáncer, o sea que se ponen diariamente estos parches y les ayuda bastante a atenuar los dolores oncológicos, ¿sí? Igualmente, los de tercer escalón, si tú lo ves si necesario, puedes asociarlos igual con tramadol o con paracetamol o con antidepresivos o lo que tú veas necesario a partir de tu criterio. Ahora, se sugiere que hay un cuarto escalón de la analgesia, que es el de técnicas intervencionistas, que esto ya vendría a ser la cirugía, vendría a ser la lisis, es decir, que tú ya digas, no, el dolor no le puedo calmar, entonces bajémonos el nervio. Y esto también te ayuda bastante. Esos son los 4 escalones propuestos y estas fueron las generalidades del tratamiento. Así que espero que estos videos les hayan servido bastante y que les vaya muy bien en su práctica. Mucha suerte, hasta luego.